mes, por lo regular. Ya sea una lap, ya sea un teléfono. ¿Qué pasa cuando el teléfono se empieza a descomponer? ¿Qué pasa cuando no funciona de una manera correcta? ¿Qué es lo que le recomienda a su esposo o a su esposa? ¿Qué le dice? Apágalo y vuelve a prender. ¿Por qué? También en las computadoras, cuando hay un problema en las computadoras, por lo regular se tiene que reiniciar. ¿Pero para qué se reinicia? ¿Usted para qué quiere que se reinicie? Para que se restablezca todo el sistema operativo. Ok, cuando un dispositivo se reinicia, se vuelve a acomodar todo el sistema, se vuelve a reordenar. Cuando usted ya formatea, ya es otro asunto. ¿Qué pasa cuando se formatea, Jonathan? ¿Qué pasa con tus contactos? Pues ya le dice a su esposa, reinicia y presiona formatear. Imagínense, y ya lo formateé, mis contactos, ¿dónde quedaron? Pero mire, hermano, cuando hablamos de un reinicio, es para que todo el sistema se vuelva a acomodar, vuelva a estar en un estado, ¿verdad? Anterior. De hecho, en las computadoras hasta marca una fecha. Te dice restaurar como estaba una versión anterior, tal fecha, y pues usted ya da la indicación. Pero cuando se formatea, ahí sí ya estamos en serios problemas. Bueno, referente a esta cita de Jeremías 6:16, nos habla de un reinicio para el pueblo de Israel. Un reinicio. Que tenían que hacer un alto, tenían que detenerse de lo que estaban realizando. ¿Por qué? Porque no estaban trabajando, no estaban realizando de la mejor manera, no estaban desarrollando el seguir al Señor como debería de ser. Entonces el profeta Jeremías les dijo, paraos, deténganse. Vamos a leerlo ahí, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pero mire, me llama mucho la atención esa palabra, paraos, deténganse en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuando nos vamos al original en el hebreo y habla acerca de los caminos, su significado es de su proceder, de sus costumbres, de su manera de andar. Entonces el Señor quiere reiniciarnos de alguna manera. Hoy la sociedad se ha reiniciado. La sociedad apenas se está reactivando, ¿verdad? Quedaron detenidos toda la economía. Ya ya fue al cine, ¿verdad? ¿No ha ido al cine? Bueno, no hay ni estrenos, ¿verdad? Pero mire, se ha detenido todo ello. Hubo un alto. Y en ese alto, hablando en lo espiritual, de verdad, yo anhelo que en ese alto, hermano, nosotros hayamos reflexionado en muchas áreas de nuestras vidas. Mire, hasta la sociedad se da cuenta que era necesario detenerse, porque se dieron cuenta que ya los papás convivían más con los hijos. Se daban cuenta que los esposos estaban más juntos. La sociedad se dio cuenta de ello, hermano. Mire, no es lo mismo de que usted llegue de trabajar desde las 6 de la tarde y ya cene, vea las noticias un rato y se vaya a dormir. Y al otro día repiten lo mismo, ¿verdad? Hoy cambió nuestro estilo de vida. Hoy estamos desde la mañana y con los niños ahí gritando, y que los niños ya tiraban esto, y que ahora entraba por acá, y que la esposa acompáñame al mercado, y que... Mire, cambió nuestro estilo de vida, pero tuvimos que hacer un alto. ¿Qué es lo que le ha traído este tiempo, hermano? ¿Qué es lo que usted ha reflexionado en este alto que ha tenido? Porque sería un peligro que usted me diga, paraos, deténganse de su manera de proceder, de sus costumbres. Mire, el Señor es un experto en reinicios. El Señor es un experto en reinicios. Mire, vamos a ver. Vamos a Salmos 69:3. Salmos 69:3.
¿Alguien le puede dar lectura, por favor? Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Ok. Mire, el salmista escribe una expresión de cómo se encontraba en un momento de espera, en un momento donde era crucial para su vida, en un momento que era determinante para él. ¿Qué dice ahí? Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos. ¿Qué dice? Esperando a mi Dios, esperando en Dios. Por eso al inicio del servicio, hermano, yo le decía, ¿cuántas veces nosotros vemos o estamos clamando a Dios y no encontramos una respuesta, o sentimos que Dios no está cerca de nosotros, no nos escucha? Nos sentimos desesperados, nos sentimos impotentes, de que vemos, hermano, que, mire, oramos, lloramos delante del Señor, clamamos, nos revolcamos delante del Señor, pero no hallamos una respuesta de parte de Dios. Mire, pero el salmista dice, no sé cuántos se identifican con esta cita, hermanos, cuando se encuentra en una situación difícil. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Mire, cuando hacemos un alto en nuestras vidas, tiene que ser un momento, hermano, en el cual nosotros aprendamos a esperar al Señor, a esperar en el Señor. Tiene que ser un momento, hermano, donde nosotros tenemos que humillar nuestra vida, tenemos que humillar nuestro ser. Mire, le voy a llevar un ejemplo, hermano, en Jueces 7:1. Jueces 7:1. Jueces 7:1. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien me puede ayudar, hermano, por favor? Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arón, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Noé y de Judá. Bien. Ahí está bien, hermano, ahí está bien. Mire, hay una historia en la palabra del Señor que nos muestra un tiempo crucial donde hubo una total dependencia hacia Dios, y estamos hablando del personaje que se llama Gedeón. Gedeón, había un conflicto con los madianitas. Dice la palabra del Señor que los madianitas acechaban y estaban sitiando el pueblo de Israel. Dice que los madianitas llegaban como langostas y devastaban todo lo que habían sembrado el pueblo de Israel. Entonces llegó un momento donde Gedeón se armó de valor, dice, y armó un ejército atrás, creo que dice que eran de 20,000, por ahí eran 20,000 soldados. A ver, déjame leerlo para darle el dato con precisión. ¿Cuál le dije? El 17. 22,000. Eran 22,000 soldados que tenía Gedeón, pero ellos ya estaban dispuestos a ir a sitiar a los madianitas. Armó ese ejército de 22,000 soldados que ya iban a ir con los madianitas. Imagínense de esa multitud de soldados, de guerreros. Pero menciona la palabra de Dios que Dios le llegó al encuentro y le dijo, ¿sabes qué? No necesito esos 22,000 que tú estás llevando. Tienes que hacer un filtro. Y dice la palabra del Señor que de esos 22,000 hubo un filtro. Y les dijo, los que tienen miedo, regrésense a su casa. Dice, deténganse, dice, y madrúguenle y regrésense a su casa. Dice que se regresaron 12,000, porque quedaron 10,000. 10,000, ahí dice ¿dónde estamos? En el 3. Dice,
ahora pues haz pregonar a oídos del pueblo diciendo, quien tema, quien se estremezca, madure y devuélvase. Desde el monte Gadal, dice, y se devolvieron los del pueblo 22,000 y quedaron solamente, ¿qué dice? 10,000. Y bueno, pues Gedeón todavía se sentía seguro y dice, pues ahora vamos a echarle para adelante y vamos sobre los madianitas. Somos 10,000. 10,000. Y resulta que viene la palabra del Señor que le dijo, no necesito esos 10,000. Porque si esos 10,000 van contra Madián, puede que ellos se enaltezcan y digan, porque nosotros somos fuertes y somos valientes, le hemos ganado a los madianitas. Imagínese, hermano. Haz otro filtro, Gedeón. Otro filtro. ¿Y cuál era el filtro? ¿En qué consistía? En que bebieran agua, dice que como perros. Dice que un grupo agarró el agua con las manos, así muy cómodos, y empezaron a beber el agua, pero dice que otros empezaron así como perros. Y el Señor le dio palabra y dijo, aquellos que lambieron como perros, vamos a leerlo, que aún se me quedan viendo, así como que, como perro. En el 5, entonces llegó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, dice, aquel podrás apartarte a sí mismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Imagínense, y eso nos determina mucho, hermano, eso nos da a entender mucho la palabra del Señor, que al final de cuentas, ¿con cuántos se quedaron? 300 hombres para vencer, 300 hombres que tenían que ir al encuentro de los madianitas. Mire, cuando nosotros pasamos por un reinicio, el Señor nos va a dejar, hermano, a veces sin nos va a quitar aquello que nosotros confiamos o aquello que nosotros dependemos. ¿Cuántas veces pasamos, hermano, por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero tenemos la confianza en nuestro dinero? Sí, no. Mire a cuántos hoy en día en esta situación que se ha vivido dicen, no, pues nos guardamos en la casa, pues al fin tengo mi dinero, tengo mi guardado. Total. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando el Señor quita nuestra dependencia, donde está nuestro corazón? ¿Qué pasa? Mire, nos enseña, nos empuja a vivir, nos empuja, hermano, a tener un reinicio. Y que no basemos nuestra confianza, hermano, en aquello, mire, que está ahí. Que digamos, mi dinero, mire. Mire, hermano, hay veces que hasta personas tienen un empleo, ¿verdad? Un empleo muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando les quitan el trabajo? ¿Qué se siente? Pues era mi dependencia, yo me sentía cómodo, a gusto. Pero mire, llega un momento donde el Señor te dice, ¿sabes qué? Mira, se va a escuchar feo, pero a humillarte, así como estos personajes. Dice que solamente 300, y aún así, mire, hermano, obtuvieron la victoria. 300. Mire qué reinicio y qué puede pensar, hermano, cómo se sentía Gedeón. Él tenía la confianza en todos los hombres. ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es aquello que, mira, tú dices, me siento seguro por ello? Ten cuidado, porque al final de cuentas, si pones la confianza más en esto, en aquello que en Dios, cuidado, porque tarde o temprano, mira, se va a desplomar eso. Mire, ya hay personas que hasta con el dinero, hermano, mire, perdón que toque, no sé ni por qué estoy tocando ese tema del dinero, pero a veces con el dinero se sienten pudientes, ¿verdad? A veces que piensan que con el dinero, hermano, mire, nada les va a pasar. Y pasa como aquel hombre, ¿verdad?, que dice que guardó todo en un granero. Guardó en el granero y dice, y que de pronto viene una voz que le dice, van a pedir tu alma. Dice, esta noche van a pedir tu alma. Mire, Gedeón llegó en un momento donde él tuvo que hacer un alto y decir, bueno, pues voy a depender del Señor. Con 300 hombres.
¿Cuántas veces en nuestras vidas, hermano, hemos llegado a ese punto donde el Señor nos reinicia y tenemos que empezar desde ceros, hermano, desde abajo? Y sabe, ahí, hermano, nos va a enseñar el Señor mucho. Porque cuando, mire, hermano, se nos dan las cosas fáciles, lamentablemente no las valoramos. Pero mire, cuando nos cuesta, ¿sí recuerda cuando se casó, hermano? ¿Cómo empezamos? Yo creo que la mayoría de aquí empezamos desde abajo, ¿verdad? Así con una mesita así, mesita que era de cajón, y era comedor, era mesita, era el buró, y un tapetito. Mire, hermano, uno inicia, uno empieza, pero mire, hermano, se empieza a esforzar y empieza a ver el resultado, ¿verdad? Y más cuando tenemos la dependencia de Dios, cuando tenemos la ayuda de Dios. Porque próximamente por acá, ya sintieron el llamado a la boda. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bienvenidos. Bienvenidos. Y mire, hermano, muchos de nosotros empezamos así. Cuando son reinicios, hermano, y tenemos el respaldo de Dios, hermano, el Señor nos va a sostener. El Señor le va a sostener en su vida, hermano. Y hoy, hablando en lo económico, hermano, también el Señor nos va a sostener, hermanos. Lamentablemente, mire, el dinero se detuvo, pero el que no se detiene es la mano poderosa de nuestro Dios. Eso no se detiene. Eso no se detiene. Den un aplauso al Señor, hermano. Y díganle: en ti confío, Señor. En ti esa me ayuda. Gloria a Dios. Y mire, así Gedeón tuvo que avanzar y tuvo que conquistar. Lo bajaron al reinicio, y del reinicio los recursos que solamente tenía, y avanzó y conquistó. Así es que, hermano, mire, usted a veces decimos, pues yo quiero, como ahorita los muchachos de la alabanza, ¿no? Los que están empezando, mire, hermano, ¿qué pasaría si yo dijera, no, aquí quiero puros músicos de calidad? No, aquí tiene que ser una alabanza, mire, hermano, todos tuvimos un inicio, ¿verdad? Todos nos equivocamos. Mire, el que diga, no, yo soy profesional, mira, no, yo no me he equivocado, pues hermano, pues pásenle aquí enfrente a dar el tema. Pero mire, hermano, todos nos equivocamos, todos tenemos inicios, pero es importante, hermanos, depender del Señor. Lo poco que tenemos, dejarlo en manos del Señor. Nos menciona un ejemplo en la palabra de Dios cuando hubo en la alimentación, ¿verdad? Con solamente 2 peces y 5 panes. Mire, lo dejaron en manos del Señor. Este pequeño, va a decir que fue y se lo dio, y con eso multiplicó el Señor. Lo poco que usted tiene, hermano, mire, ahorita sí que vamos remontando esto, el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a multiplicar, hermano. Pero ponga la confianza en el Señor, de verdad, hermano. Mire, algo que el Señor le pueda ayudar, hermano, y mire, tal vez me parezca muy insistente, pero créale también en los diezmos, hermano. Créale, de verdad. Mire, experimente esto, hermano, experimentelo. No, mire, hermano, yo no pretendo nada, hermano, de verdad. Mire, yo he aprendido a vivir en lo mucho, he aprendido a vivir en lo poco. He aprendido, hermano, también a no tener. Este tiempo llegó el momento, y no sé ni por qué se los digo, pero yo sé que usted me va a entender y voy a abrir mi corazón. ¿Sabe? Este tiempo, mire, había días que ni siquiera teníamos un dentro. Este tiempo. Y el Señor nos sostuvo. El Señor abrió puertas. Mire, llegamos a ese punto, hermano. Llegamos a ese punto, de verdad. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado también por situaciones así, hermano, difíciles en nuestras vidas. Pero mire, cuando uno empieza a experimentar la provisión de Dios, cuando uno empieza a experimentar, hermano, todo aquello del diezmo, todo lo que habla la palabra del Señor, de verdad, hermano, ven la mano del Señor, hermano, entra por acá, y Señor, gracias, gracias. El pastor Leo me decía esta semana que fui, dice, mira, yo he experimentado ello porque aquí hacemos diezmo de todo. Si vamos a hacer diezmo de, por ejemplo, tienen tiendita, diezmo de la tiendita, diezmo de talento, diezmo de las ofrendas, diezmo de diezmos, diezmo de las aguas que se venden, todo diezmo. Mire, aquí, hermano, no importa la cantidad. Que a veces uno dice, no, es que...
Pero bueno, hermano, lo poco que tenemos, ponerlo en manos del Señor y el Señor va a bendecir, hermano. Mire, hay un ejemplo también en Juan 4:6, ya para ir terminando. ¿Ya lo tiene, hermano? Juan 4:6. Dice la palabra del Señor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Miren, nos da un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mira un ejemplo del Señor Jesús, hermano, que llegó a un punto donde también se cansó, ¿verdad? Donde tuvo que sentarse, donde tuvo, bueno, yo me imagino, ¿verdad? Dice que se cansó y tuvo un reinicio en sus vidas. ¿Qué otros reinicios usted puede encontrar en la palabra del Señor, hermano? ¿Recuerda a la mujer adúltera? También tuvo un reinicio con el Señor Jesús. Dice que la trajeron con el Señor Jesús y le dijeron, mira, la encontramos en el acto, ¿verdad? Y apenas subí una imagen ahí en el WhatsApp acerca de los fariseos. Dice, el fariseo es duro con los demás, ¿verdad? ¿Sí lo vio? ¿Sí lo vio? ¿Y por qué no contestó nada ahí? Nada, me dejó en visto. El fariseo es duro con los demás, pero blando consigo mismo, ¿verdad? ¿Sí era así o no? Ya lo está buscando, hasta que lo busque el hermano Rubén. Y el hombre espiritual es blando con los demás. Ah, no, es al revés. Es al revés. El fariseo es duro con los demás, pero es blando consigo mismo. Pero el hombre espiritual es blando con los demás y es duro consigo mismo. Es exigente consigo mismo. Mire, en esta historia nos muestra que trajeron a esta mujer delante de Jesús, ¿verdad? Y dijeron, mira, la encontramos en el adulterio. Y dice la palabra del Señor que estaban ahí desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿verdad? Acusando a esta mujer. Y de pronto el Señor Jesús dice que se agachó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribió en el suelo? Algunos dicen que los nombres con lo que habían hecho, con su pecado. Fulanito de tal, mentiroso. Fulanito de tal, también adúltero. Entonces ellos con las piedras, ya intentando darle a la mujer, dice que estuvieron viendo lo que escribió. Miren, se alejaron. Y tuvo una nueva oportunidad esa mujer. Tuvo un reinicio. Y el Señor Jesús le dijo, vete, ¿y qué? No te quejes. ¿Cuántos quieren regresar, hermano, al primer amor? ¿Cuántos quieren regresar una vez más a una sinceridad con Dios? Mire, este día el Señor quiere regresar a ese amor con el que servía. Mire, hermano, vamos a tener un buen de actividades. Ahora que vamos a reiniciar, el Señor habló muy fuerte en el corazón y vamos a tener, hermano, mucho trabajo. Pero eso sí le digo, hermano, ¿dónde está su corazón? Si su corazón está aquí, vamos a darle para adelante, hermano. Si no, mire, yo tampoco puedo estar insistiendo, de verdad. Si usted no reconoce el pastorado, pues no, hermano, pues, ¿qué hago? Pero aquel que reconoce, pues vamos a darle como iglesia para adelante, hermano. Vamos a trabajar.
Miren, me gustaría hacer campañas que ahorita ni se pueden ver, pero más adelante hacer campañas, irnos a predicar al hospital, al asilo, como estamos haciéndolo, a la cárcel, como lo estamos desarrollando, hermanos. Los muchachos, me gustaría que trabajáramos en internet. Ahorita hay mucha oportunidad de trabajar, subir videos, estar haciendo en vivos, no sé, hacer muchas cosas, hermano. Al parque, ir al parque, al hospital. Hay que hacerlo, hermano, pero necesitamos un reinicio. Usted necesita ser consciente que hay que empezar y hay que empezar con nuevas fuerzas del Señor. Pero usted tiene que ser consciente. Porque si dice, no, va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Pues va a ser lo mismo, hermano, pero para usted, porque para nosotros vamos a avanzarle. Amén. Y el que se quede, se quedó. ¿Cuántos quieren entrar, hermanos? Por eso yo le decía, hermano, ¿cuántos quieren regresar, hermano, a su primer amor? Porque en su primer amor, mire, hermano, ni se le veían las manos cuando estaba trabajando para el Señor. Venía a las oraciones. Ay, Señor, ahora ya como que se escuchó, aleluya. Y las oraciones va a ser algo muy importante aquí en la iglesia, hermano, de verdad. Y queda cordialmente invitado. Y ay, voy a ver, hermano, si usted quiere su reinicio, ¿no? Que me puede decir, ay, sí, qué bonito es ir a predicar, qué bonito. Pero hermano, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Si nuestra vida espiritual está raquítica, ¿qué vamos a dar? Miren, tenemos que nutrirnos, ¿verdad? También hay bueno, estamos en internet, ¿verdad? Estoy aquí, Pero hay actividades, hermano, que me gustaría que realizáramos como iglesia. Tener aquí en la iglesia, tener encierros, los varones quedarnos un viernes, la noche, sábado, y a lo mejor hasta el domingo nos quedamos aquí, pero aquí encerrados, hermano, orando, pidiendo al Señor. Las hermanas también que se queden aquí encerrados, los jóvenes, orando a Dios, pidiendo en la búsqueda de Dios, hermano, búsqueda del Señor. Pero ahí es donde se va a ver el reinicio, hermano. Ahí es donde yo le voy a creer. Si yo le digo, ¿cuándo se quieren reiniciar? ¡Amén! Pero mire, el miércoles estamos en la oración cuatro cabezones. Estamos aquí, hermano. Mire, nada más. Dígame, ¿le creo o no le creo que quiere reiniciar? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren reiniciar en el Señor? Amén. Ya saben cómo le voy a creer, entonces. Ya no le digo más. Pero ¿qué le parece si le decimos al Señor, Señor, regrésame a mi primer amor? Regrésame a mi primer amor, Padre. Mire, hoy la sociedad se está preparando para reactivar lo económico, todo, los parques y todo de una manera con cuidados y todo. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo? La iglesia ya se ha preparado para este reinicio. La iglesia ya se ha dispuesto, no, pues ahora vamos a entrar con más fuerza en lo espiritual. Nos hemos hecho esa pregunta. Los cines se preparan. Ya hablo mucho de los cines, ¿verdad? Pero ya como que ahorita nos vamos saliendo. Y miren, los parques se preparan ya para recibir a la gente, centros comerciales, todo se prepara. Y la iglesia, en lo espiritual, ya estamos preparados, ya tenemos una estrategia para trabajar en este reinicio. Miren, lo primero que tenemos que hacer es humillar nuestro corazón, ¿verdad? Y decir, Señor, regrésame otra vez. No le diga formatéame, Señor, porque yo no respondo, hermano. Dígame, Señor, reiníciame, Padre, reiníciame. Vamos a orar, hermano, cierre sus ojos. Póngase de pie, hermano.